años. No, el nuevo orden mundial, en su sentido profundo, no es sino la reencarnación perenne de la libertad luciferina, de la pretensión de ser como dioses, de la gnosis de pretender que el hombre puede darse a sí mismo la ley. Y por tanto esto de nuevo tiene muy poco. En cuanto vayamos a la escritura, vamos a encontrar la rebelión de los ángeles y luego el pecado original. Y en todo ello está siempre la soberbia y está siempre la pretensión de darse la ley. Alguien, claro, yo recuerdo un debate en televisión española con un jesuita, por cierto, no diré su nombre, pero en el que en un momento determinado yo me remontaba a criticar que el origen de ciertos males no era tan reciente, sino que estaba el liberalismo, estaba la ilustración, estaba el nominalismo, y entonces este señor, catedrático de universidad, se puso un poco nervioso y dijo, bueno, ¿y hasta cuándo nos vamos a remontar en el origen del mal? Y yo dije, hasta la rebelión de Lucifer. Y claro, la cosa quedó, se tuvo que callar. Le debió parecer horrible mi intervención, pero ese es el origen de todo. Claro. Entonces, yo podría decir, sin necesidad de ir a la rebelión de Lucifer o al pecado original, remontándonos a fechas más recientes, pero y ni siquiera yendo a lo que puede ser la destrucción de la cristiandad de resultas de lo que es primero el nominalismo, después la protesta luterana, después la escisión entre ética y política de Maquiavelo, después la afirmación de la soberanía política contra la ley de Dios de Bodino, después la pretensión de que la comunidad política no tiene su arraigo en la naturaleza de las cosas, sino que determina de la voluntad humana, viene de la voluntad humana, del contrato, Hobbes. Bueno, yo podría hacer una reconstrucción de todo esto, no es el caso tampoco. Pero creo que si tenemos que buscar un momento que pudiera significar y ejemplificar el origen de los males desde el punto de vista social, sería la Revolución Francesa. Porque la pretensión de darse el hombre a sí mismo la ley, desde un punto de vista colectivo, procede de la Revolución Francesa y de lo que es la idea de la democracia moderna. Es decir, la democracia no como forma de gobierno, no como una forma de elegir a los gobernantes, sino como fundamento del gobierno, como la pretensión de que la verdad, el bien, no derivan de la naturaleza de las cosas, sino que deriva de la voluntad del hombre. Lo que vemos ahora, ¿no? Que están votando por si aprueban el aborto, la eutanasia, todo eso, cualquier cosa es susceptible porque la voluntad humana es la que determina el bien y el mal de las cosas. Eso se podría resumir con una frase de un escritor francés. ¿Qué es la democracia y el liberalismo modernos? La puesta en plural del pecado original. El pecado original, el non serviam, es luciferino, y luego el darse a sí mismo la ley de Adán y Eva es un pecado personal, pero individual. Pero cuando ese pecado se pretende trasladar a la comunidad política, eso es la democracia moderna, eso es el liberalismo, y ese es el origen próximo, no remoto, próximo, de lo que podríamos llamar nuevo orden mundial. Y esto es muy importante, porque en muchas ocasiones hoy se nos dice, el nuevo orden mundial se concreta en el nuevo derecho. Ese nuevo derecho se concreta en una concepción de los derechos humanos que es falsa, los falsos derechos. A mí me gusta siempre poner un matiz a este discurso, porque no se trata de que los derechos humanos en su origen revolucionario fueran buenos y hayan evolucionado en nuestros días hacia una malignidad, sino que en su origen ya eran malos, ya respondían a este desorden. Otra cosa distinta es que la evolución del tiempo no haya introducido factores de profundización en ese mal. Y a esto es lo que ya no remotamente, ni siquiera próximamente, sino proximísimamente podríamos llamar nuevo orden mundial, que deriva de las transformaciones, de las metamorfosis que la revolución liberal ha tenido desde 1789 hasta nuestros días. La Revolución Francesa. Claro, entonces, ¿cuáles son los hitos, cuáles son los mojones, los jalones que en el camino desde ese momento hasta nuestros días han llevado a lo que hoy específicamente denominamos nuevo orden mundial?
Pues son muchos los que podríamos mencionar. Podríamos mencionar el significado, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial con la destrucción del Imperio Austrohúngaro como última potencia católica en el orden internacional, una cosa que fue ordenada y diseñada por la masonería internacional contra la última potencia católica, con todos los defectos que tenía el Imperio Austrohúngaro, que estaba minado por 1000 errores doctrinales desde la época del josefinismo, pese a que la figura del último emperador de Austria, que está beatificado, el emperador Carlos, fuera una figura admirable, como lo era quizá en mayor medida la de su mujer, la emperatriz Zita, que no está beatificada, pero que al morir su marido muy joven, se ocupó de mantener a una prole numerosa, ya desvestida del cetro de emperatriz y pasando penurias y miserias que demuestran la gran talla de esta mujer. Pero, Santa Zita. bueno, habría que ver si algún día no nos encontramos en presencia de la emperatriz Zita también en los altares. Y, digamos, pero de nuevo esto se trata de un paso intermedio. ¿Cuándo se empieza a hablar del nuevo orden mundial? Ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una eclosión del pacifismo. El pacifismo no es el cultivo de la paz, sino que es la idolatría de una falsa paz. Los papas, con gran claridad, incluso en sus lemas pontificios, habían explicado, es el lema de Pío XI, por ejemplo, que no hay paz sino en el reino de Cristo. La paz de Cristo en el reino de Cristo. Fuera del reino de Cristo no hay paz. Es lo que la Escritura llama y llaman paz a tan grandes males, o lo que la sabiduría grecorromana llamaba crean desiertos, es decir, destruyen todo, y a eso llaman paz. Pues estamos introduciendo